días, mis queridos estudiantes. En esta ocasión pues vamos a hacer lo que es la aplicabilidad del logaritmo de un número real en las situaciones cotidianas. Tenemos esta situación problemática, de donde vamos, dice, la sonoridad o sensación auditiva de un sonido beta se mide en decibelios y se encuentra relacionada con la intensidad de la onda sonora I sub 0, que se mide en vatios por metro cuadrado. Esta expresión de acá va a representar lo que es vatios por metro cuadrado. Ahora, la expresión que determina la sonoridad o sensación auditiva viene dada por beta igual a 120 más logaritmo de I sub 0. Entonces, la intensidad de las ondas sonoras que son audibles o que pueden causar o que pueden producir dolor está entre 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado o 1 vatio por metro cuadrado. Es decir, en este rango, en este lapso de valores, se van a producir aquellas ondas sonoras que no van a producir dolor al oído humano. Ahora, dentro de la pregunta problematizadora, dice, ¿entre qué valores se haya comprendido la sonoridad que produce? Ahora, pues vamos a darle la respectiva solución a este problema. Bueno, entonces continuando para ya darle solución a nuestra situación problemática. Entonces tenemos que esta expresión, como dijimos, pues nos representa la sonoridad, que beta es igual a 120 más 10 logaritmo de I sub 0. Entonces, como estamos buscando los valores comprendidos de la intensidad de una onda, pues primero el primer valor que no tenemos es 10 a la menos 12 voltios por metro cuadrado, que va a ser el primer valor. ¿Qué quiere decir? Que este valor que está aquí lo vamos a reemplazar en la expresión de la sonoridad. Entonces, nos va a quedar beta, va a ser igual a 120 más 10 logaritmo de I sub 0, pero en este caso I sub 0 sería 10 a la menos 12. Entonces, aquí lo que procedemos ahora es aplicar una propiedad de la logaritmación o del logaritmo que se llama logaritmo de una potencia. Entonces, nos va a quedar la expresión beta va a ser igual a 120, este 12 pues bajaría acá y nos quedaría entonces más 10 que multiplica a menos 12 logaritmo de 10. Recuerden que cuando pues, no se escribe la base en un logaritmo, estamos hablando de un logaritmo en base 10. Es decir, este logaritmo sería logaritmo en base 10 de 10. Entonces resolvemos este logaritmo y hacemos la multiplicación de 10 por menos 12. Entonces nos quedaría entonces beta va a ser igual a 120, vamos a hacerlo así, más 10 que multiplica menos 12 y hallamos pues el logaritmo en base 10 de 10 que sería igual a 1. Resolviendo toda esta expresión nos va a quedar entonces que beta va a ser igual a 120, 10 por menos 12 por 1 se iguala a menos 120, entonces beta va a ser igual 120 menos se daría 0. Ahora tenemos que también hallar el valor, como ya lo hallamos, para cuando la intensidad sonora es 10 a la menos 12 voltios por metro cuadrado, que es el primer valor, también tenemos que hallarlo para cuando la intensidad sonora es igual a 1 voltios por metro cuadrado. Entonces, en esta misma expresión que es la sonoridad, entonces vamos a reemplazar el valor de I sub 0, lo reemplazamos por 1 voltios por metro cuadrado. Entonces nos va a quedar beta va a ser igual a 120 más 10, 120 más 10 logaritmo de I sub 0, pero en este caso I sub 0 sería igual a 1 voltios metro cuadrado. 1 voltio metro cuadrado. Entonces resolviendo nos quedaría que beta va a ser igual a 120 más 10 logaritmo de 1. Entonces, el logaritmo en base 10 de 1. ¿A qué número debo elevar el 10 para que me dé 1? Eso nos daría 0. Entonces, si eso es así, nos quedaría beta va a ser igual a 120 más 10. Como les decía anteriormente, el logaritmo en base 10 de 1, eso va a ser 0. Entonces nos va a quedar la expresión beta va a ser igual a 120 más 10 por 0 nos quedaría 0. O sea que beta va a ser igual a 120
y miramos nuestra expresión, que esto va a ser 120 decibelios. 120 decibelios. Y acá sería 0 decibelios. Entonces, dando respuesta a nuestra pregunta problematizadora, estos van a ser los valores que va a tener una fuente que genera un cierto tipo de sonido para que los decibelios que produce esa fuente sonora no produzcan un sonido que perturbe el oído humano. Entonces, en esos valores entre 120 y 0 decibelios. Entonces, vamos, lo vemos, continuamos lo vemos en la próxima sección. Bueno, pues ya vimos pues, en la anterior que ya vimos el componente temático referente a la aplicación de un logaritmo de un número real. Ahora vamos a otra temática importante de lo que es la función. Entonces, la función pues básicamente tiene que estar muy estrechamente relacionado a un concepto también, y valga la redundancia, al concepto de relación. Relación y función. O sea, la relación es la correspondencia que hay entre los elementos de un conjunto A y más de un elemento de un conjunto B. Ahora, una función, hay que tener muy claro este concepto. Una función es básicamente aquella donde la cual a cada elemento de un conjunto A se le asigna o le asocia a uno y solo un elemento de un conjunto B. Entonces, si tenemos un conjunto A conformado por los elementos 1, 2 y 3, un conjunto B formado por los elementos A, B, C y D, entonces tenemos este diagrama que se llama también un diagrama de Venn, un diagrama sagital, que también por esta forma podemos representar, o de las tantas formas que tiene representar la función, que la veremos más adelante en un próximo video. Pero por lo pronto pues es para que comprendamos el concepto de lo que es función. Ahora, si eso es así, entonces pues el conjunto A él se le va a llamar conjunto de partida, y ese conjunto de partida pues va a estar representado dentro de la relación como función por la variable x, mientras que los elementos que están relacionados en el conjunto de llegada lo vamos a representar por la variable y. A la variable x se le va a llamar variable independiente, a la variable y se le va a llamar variable dependiente. Repito, x representa los elementos que están relacionados al conjunto de partida, y y va a representar los elementos que están relacionados en el conjunto de llegada. Entonces, se da una relación entre el conjunto A con el conjunto B. Al elemento 1 le corresponde el elemento A de B. Al elemento 2 del conjunto A le hacemos corresponder el elemento A del conjunto B. Al elemento 3 del conjunto A le hacemos corresponder al elemento B del conjunto B. Entonces, ella es una relación, o este diagrama representa una función, porque a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del conjunto B. Entonces, otro ejemplo que tenemos por acá es una función G. Repito, el conjunto A, que llamamos conjunto de partida, conjunto B, llamamos el conjunto de llegada, y vemos que el elemento 1 del conjunto A se le asigna o lo asociamos al elemento B del conjunto B. Al elemento 2 del conjunto A le asociamos el elemento C del conjunto B. Al elemento 3 del conjunto A le asociamos el elemento D del conjunto B. Entonces, por lo tanto, vemos que a cada elemento del conjunto A le asociamos uno y solo un elemento del conjunto B. Por lo tanto, esto también me representa una función, y le vamos a llamar la función g de x. Ahora, tengan en cuenta que siempre las funciones las vamos a determinar con letras minúsculas. Por lo general son f, g, h, por lo general, pero siempre son minúsculas. Ahora, en este ejemplo, que tenemos que ser muy conciso en tenemos este ejemplo. Esta va a ser pues los elementos del conjunto A, este va a ser el conjunto B. Y analizando tenemos que el elemento 1 del conjunto A le asociamos un elemento del conjunto B, que es el elemento A. Al elemento 2 del conjunto A, si nos damos cuenta, aquí aparece relacionado con el elemento B y con el elemento D. O sea que el elemento 2 del conjunto A está relacionado con dos elementos del conjunto B, el elemento B y el elemento D. Por lo tanto, ya allí no representa una función, porque recuerden que a cada elemento
del conjunto A debe estar relacionado con un solo elemento del conjunto B. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá no representa una función, no es función. No es función. Entonces, vamos a continuar ahora, que hay otras formas también de identificar o de representar lo que es una función. Aquí lo representamos a través de un diagrama de Venn. Bien, continuando entonces ahora con otra temática referente a lo que es una función lineal. Recordemos que una función lineal es toda expresión algebraica de la forma f de x igual a mx, donde x va a ser la variable independiente, m es un número real diferente de 0, y bueno, esta f de x usted también la puede escribir como y igual a m de x. O sea, usted la función la puede representar como ya sea como f de x o como y. Entonces, cuando escribimos y, ya recuerdo que este va a ser la variable dependiente. Ahora, tenemos un ejemplo que también la encontramos en nuestra guía de aprendizaje. Dice, determina cuáles de las siguientes funciones representan una función lineal. Simplemente es comparar cada una de estas funciones, compararla con nuestra expresión, con la expresión que determina una función lineal. Si miramos, pues el inciso A dice f de x igual a menos 4x. Si usted comparamos esta expresión con nuestra expresión algebraica que determina una función lineal, vemos que realmente coinciden, porque pues tenemos nuestra f de x, nuestra m, que sería un número real diferente de 0, en este caso menos 4, y tenemos la variable x. Por lo tanto, entonces, esta expresión sí le va a representar a usted una función lineal. El inciso B, que es la función g de x igual a x al cuadrado, ya es comparándola con nuestra fórmula, nuestra expresión que determina una función lineal, vemos que aquí en ningún momento encontramos la x elevada al cuadrado, simplemente elevada a la 1, acá está elevada al cuadrado, por lo tanto, ella no representa una función lineal, ya representa otra función que la veremos más adelante en otro video. La función, el punto C, que es h de x igual a 5x más 1, al comparar esta expresión con el ejercicio con nuestra expresión algebraica, que nos representa la función lineal, vemos que pues, acá nos aparece 5x más 1, aquí aparece simplemente la expresión mx, por lo tanto, ella no representa una función lineal, porque pues, se aleja de la característica de la función que estamos estudiando. El inciso D, que es d de x igual a 5x, al momento de comparar nuestra expresión con nuestro ejemplo, con nuestra expresión que determina la función lineal, vemos que hay una completa similitud. Aquí es la función f de x, aquí es la función de x, 5, que sería un número real diferente de 0, la variable m, y la variable dependiente x. Por lo tanto, ella pues, nos va a representar una función lineal. Y ya por último, el ítem E, es la función m de x igual a 3x más 5. Hacer la misma comparación acá con la función o la expresión que nos representa una función lineal, pues vemos que son totalmente diferentes. Acá tenemos un más 5, acá en ningún momento aparece la expresión o el número 5, el número más o el signo más, perdón. Entonces, por lo tanto, ella pues, no va a representar una función lineal. Entonces, dentro de los 5 ejemplos, simplemente el inciso A, el inciso D, que también va a aparecer este ejemplo en nuestra guía problematizadora, nuestra guía de aprendizaje, lo vamos a encontrar. Entonces, pues, prácticamente ya concluimos esta etapa o esta fase de la guía problematizadora. Nos vemos entonces, ahorita vamos a hacer una breve sinopsis de lo que tiene que ver con la guía problematizadora, perdón, con la guía de aprendizaje. Bueno, y ahora para culminar, vamos a hacer un breve resumen de nuestras guías integradoras de aprendizaje. Recuerde que ese es nuestro insumo para que ustedes realicen las diferentes actividades y los ejemplos que acabamos de explicar ahorita que están consignados en esas guías, para que ustedes vayan afianzando más el conocimiento en cuanto a las temáticas a desarrollar. Básicamente, estos apartes es lo que va a encontrar usted en la guía integradora de aprendizaje. Entonces, va a tener los propósitos de la actividad que requiere, qué es lo que quiere el docente, en este caso matemática, para que usted pues alcance esos logros en cuanto a las temáticas desarrolladas.
unas competencias, van a estar muy explícitas allí las competencias, cada una de las competencias. También va a tener los logros e indicadores de logro, también lo va a encontrar bastante explícito allí, sobre todo los indicadores que usted lo va a encontrar en forma usted detallada en cada una de esas asignaturas donde se va a aplicar cada indicador. Las temáticas, que fue la que acabamos de explicar ahora, y es muy pertinente pues, de que usted pues, se apropie de esos componentes y recuerde que estamos hablando del autoaprendizaje. Conceptos, actividades de acuerdo a los indicadores. Bueno, pues las actividades van a estar enmanadas en cuanto a los indicadores. Ahí cada actividad va a estar relacionada con su respectivo indicador. Los conceptos claves, hay conceptos claves que usted va a encontrar ahí consignados en las guías y que tiene pues pertinente la definición antes de entrar a cada proceso o a cada temática. Es pertinente de que usted lea esos conceptos claves que también van a estar consignados allí en las guías integradoras. Ejemplos de las temáticas, lo que vamos de hacer ahora en el video. Todos esos ejemplos que acabamos de explicar están consignados en la guía de aprendizaje. Y la rúbrica, que es muy importante que usted también la tenga en cuenta, que son los criterios de evaluación que se van a plantear en cada uno de los indicadores, tanto en el indicador como ciertos aspectos a tener en cuenta por el docente al momento de hacer la respectiva evaluación. Bueno, mis estimados estudiantes, pues no ha sido todo. Esperamos que el video les haya sido pues, del agrado de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.